Pero ahora que estalló la crisis mundial, vemos un cambio de discurso, hay otra moda. Nos hablan de las bondades de la intervención del Estado. Pero tenemos que preguntarnos, ¿de qué intervención del Estado se está hablando? Porque Obama y los políticos del G20 lo que hacen es usar los recursos de los pueblos para salvar a las multinacionales y a los banqueros, mientras descargan la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. La intervención del Estado que hoy vemos es nacionalización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Pero los pueblos no se quedan cruzados de brazos. Ya empezó la resistencia y en el mundo la clase obrera está protagonizando grandes luchas y tenemos que darlas a conocer y hacer llamar la atención, porque los grandes medios nos han vendido que en las elecciones europeas hace 15 días ganó la derecha, cuando lo que ocurrió en general fue que fueron castigados todos los gobiernos que estaban descargando la crisis sobre los trabajadores. La realidad de Europa es la realidad de las huelgas con tomas de rehenes, como decía el compañero que me antecedió. La realidad de los paros en Alemania, en Grecia, en el País Vasco y en otros lugares. Y en Latinoamérica también. Y quiero mencionar un solo ejemplo. La heroica rebelión de los indígenas peruanos de la Amazonía, que a pesar de la masacre lograron una victoria contra las multinacionales del petróleo bancadas por el asesino Alan García. Y desde el Frente de Izquierda tenemos el orgullo de decir que fuimos los únicos que hicimos una demostración internacionalista en las puertas del consulado peruano solidarizándonos con esa heroica lucha. Mientras ni el gobierno, ni Carrión, ni de Narváez, ni nadie dijeron una palabra guardando un silencio cómplice. Y la crisis capitalista mundial ya entró a nuestro país, aunque el gobierno quiera hacernos creer que no, y así lo muestra en sus números truchos del INDEC. Y las consecuencias de esa crisis también están siendo enfrentadas con luchas, como lo describió antes Liliana. Porque tenemos que decir que ya hay más de 400.000 despidos en la Argentina. Hay suspensiones con rebajas salariales. La mayoría de los salarios y jubilaciones son de miseria. Y todo con el silencio cómplice y la traición de la CGT. El gobierno encubre estas cifras y nos quiere meter en un falso debate, diciendo que estamos en una elección donde se discuten dos modelos. El de Cristina, supuestamente nacional y popular, y el de los 90, que estaría encarnado por de Narváez, Macri, Carrió y la mesa de enlace. Pero tenemos que decir, ¿de qué proyecto progresista están hablando los Kirchner cuando le acaban de dar 250 millones de pesos a la General Motors y se la pasan subsidiando a las multinacionales y a las privatizadas? ¿De qué combate a los 90 cuando lo único que hicieron fue quedarse con aquellas privatizadas que abandonaban los empresarios porque ya no les daba ganancia, como hicieron con el Correo, con Aguas Argentinas o con Aerolíneas? Y si estatizaron las AFJP, fue un manotazo de ahogado ante la crisis, porque primero les había fracasado el intento de volver a los créditos internacionales pagándole al Club de París. ¿De qué progresismo hablan cuando cometen la vergüenza de usar esa plata, de usar la plata de los jubilados para pagar la deuda externa? Por eso, desde el Frente de Izquierda somos muy claros. Kirchner, Scioli, de Narváez, Reutemann, Carrió, Juez, Stolbizer están de acuerdo y denunciamos que se preparan para aplicar un nuevo ajuste después del 28 de junio. Por eso es que nosotros decimos que la crisis la tienen que pagar los capitalistas, que la paguen la General Motors, el Citibank, Repsol, Globo Copatel, Techin. Por eso, en nuestro programa, por eso proponemos que se prohíban los despidos y las suspensiones, como dice el proyecto presentado por Liliana en la legislatura de Córdoba. Que se expropie toda fábrica que cierre o despida, que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario, que se deje de pagar la ilegítima e inmoral deuda externa. Y para terminar de verdad con la política de los 90, para de verdad recuperar los recursos naturales y combatir a las multinacionales, no sirven
las reestatizaciones truchas, como en el caso de Aerolíneas. Nosotros estamos por reestatizaciones de verdad, sin indemnización, poniendo las empresas bajo control de los trabajadores. Y acá, compañeros, yo quiero hacer una reflexión y tenemos que ser muy claros. Porque muchos son estos luchadores, muchos compañeros, creen que el modelo de eso es lo que se está haciendo en Venezuela. Y entonces tenemos que explicar pacientemente que cada nacionalización no fue producto de ninguna dádiva de Chávez, sino de la lucha de los propios trabajadores, que las exigieron, las pelearon y las lograron, incluso muchas veces contra la propia voluntad del chavismo. Y también tenemos que decir que Chávez terminó indemnizando por montos superiores a los del valor de mercado a los antiguos dueños, como fue el caso de Sidor, que les terminaron reconociendo $2.000 millones por esa compañía. Y también tenemos que decir, más allá de la propaganda, que es mentira que en Venezuela hay control obrero. Entonces, nuestro programa es muy claro. Nosotros planteamos que hay que reestatizar la Exomisa, YPF Repsol, los ferrocarriles, los teléfonos y las demás privatizadas sin indemnización y ponerlas a funcionar bajo control de los trabajadores, que no es bajo la administración de un burócrata como sucede en el caso de Venezuela con el chavismo, y que tampoco es bajo la administración del patotero Moreno, que nos quiere hacer creer que ya hizo una estatización en Masú, cuando toda su política es para salvar a los antiguos dueños. Y para que quede claro, cuando hablamos de estatización, también nos referimos al campo. Estamos por la expropiación de la oligarquía y los terratenientes, la expropiación de los pools de siembra, del agrobusiness, de los Grobocopatel, de las exportadoras como Cargill y Dreyfus, y por la nacionalización del comercio exterior. Esas son las medidas de fondo para avanzar a otro modelo, para una salida socialista. Por esas propuestas estamos llamando a votar al Frente de Izquierda. Faltan pocos días para ir a votar, y los Kirchner y Scioli, los de Narváez, Solá, Macri, la Carrió, no han podido revertir la apatía de millones. A pesar de que polarizaron la elección casi como si fuera una presidencial, todavía hay miles de indecisos. Es que las expectativas que había apenas hace un par de años en el gobierno, hoy se transformaron directamente en repudio y bronca. Por eso el kirchnerismo va a perder en los principales distritos y se juega la vida con todo el aparato de los intendentes, con lo más repodrido del aparato del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Entonces, muchos quizás van a optar por castigar, por el llamado voto castigo, apoyando al peronismo disidente, a la Carrió o a Macri incluso, muchas veces con la nariz tapada, sin entusiasmo. Es que después del argentinazo, en la Argentina todo lo que huele a PJ, a UCR, a burocracia sindical, quedó cuestionado y está cuestionado. Más allá que al final, por el peso abrumador de la propaganda y por el poder de los medios de comunicación, la mayoría va a terminar optando por una u otra variante del sistema. Entonces, ante esto, hay honestos luchadores que están en la búsqueda de algo distinto y se preguntan y piensan como alternativa, acá en la capital federal, en Pino Solanas, porque ven bien sus denuncias. Les queremos decir claramente que esa es una salida falsa para los trabajadores y el pueblo, que la centroizquierda ya fracasó con Chacho Álvarez. No basta con decir, como hace Solanas, que hay que capturar la renta petrolera, mientras su socio, el diputado Lozano, votó por Enarza y el mismo Solanas apoyó la creación de esa supuesta petrolera estatal fantasma. Solanas habla de recuperar los recursos naturales, pero nunca dice que hay que reestatizar YPF Repsol. No sirve decir que hay que investigar la deuda externa, eso ya lo hizo el juez Ballesteros hace 10 años. Lo que hay que decir es que hay que dejar de pagarla. Decir, como hace Solanas, que el gobierno de los Kirchner tuvo una parte buena y una parte mala, tarde o temprano lleva a la claudicación. Por eso decimos,
las medias tintas no van. No se puede nacionalizar a medias. No se puede enfrentar al imperialismo a medias. No se puede combatir a los viejos políticos a medias. Hay que combatir al enemigo con todas nuestras fuerzas. Por eso les decimos fraternalmente a quienes están pensando en votar a Proyecto Sur que lo piensen dos veces, que el frepaso terminó en los brazos de la Alianza y ahora está en el kirchnerismo. Por eso, el único voto útil contra los candidatos patronales hay que buscarlo en el frente de izquierda, con medidas de fondo.